Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester Parera? ¿Qué tal, Javier? Estoy intentando sentir la magia de la copa, o la magia de que te peguen una hostia en la cara. Eso, hay gente que para ellos la copa es un poco eso, ¿no? No sé tú si eres capaz en una fría noche de diciembre de sentir la magia de la copa. La magia de la copa, que lo equiparas a eso, ¿no? A que a veces es un mandoble en pleno rostro. Sí, la verdad es que no lo he dicho sin pensarlo mucho, ¿eh? Entonces, yo lo he dejado ahí y digo, a ver... No como el resto de cosas que dices aquí en este podcast, que son claramente elaboradas y muy bien pensadas. El otro día me dijo una oyente, me dice, por cierto, dile de mi parte a Enrique Ballester que desde cuándo las mandarinas se cosechan. Ya. Y yo pensando, ¿cuándo he hablado con Enrique Ballester en el podcast de Calma es Fútbol de mandarinas? Que a veces, de verdad, confundo sueños con podcast contigo. No sé ya... Sí, claro, lo hablamos con el actor de Solo en Casa. El actor de Solo en Casa. Pero es verdad que lo dije y luego pensé, mira que vivo yo en una zona, ¿no? Cítrica. Pero... quizás sea una nueva variante, ¿no? Una idea de negocio, utilizar cosechadoras y ya hacer el zumo directamente del árbol, ¿no? Bueno, como siempre he querido tener una máquina de esas exprimidoras de zumo de cafetería en mi propia casa. O sea, y ver cómo caen las naranjas ahí, ¿no? Y cómo se hace el zumo. Ahora están en los supermercados. Sí, pero no, yo lo quiero en mi cocina. No quiero... Ya, pero quiero decir que como que ha perdido un poco de magia, ¿no? Ahora que lo ves ahí. Antes había que ir al sitio in situ y ahora vas al Mercadona y lo puedes hacer, ¿no? A Sánchez Romero, ¿no? Y sí, nada, es menos especial, sin duda. Pero tirar las naranjas en lo alto, como si fuera una canasta, es una sensación muy placentera. Pues yo creo que eso lo puedes comprar si quieres, ¿eh? Si no tienes suficientes bártulos electrodomésticos en casa. Me hice con un zumo de estos, una máquina de estas que es como prensadora, y me motivé un par de días y compré frutas exóticas, me hice esos zumos y dije, nunca más hago esto. O sea, a prensar, ¿no? Mucho trabajo, poca recompensa aquí. No mucho cortar piñas, cortar cosas de las que ni siquiera sabía que se podía sacar zumo. Y digo, esto acabo de hacer una y no más, Santo Tomás. Hay un chiste ahí, ¿no? Que a lo mejor, no sé, tus padres te dijeron, Javier, tienes que pensar un poco más, ¿no? Y tú te entendiste que era prensar, ¿no? Bueno. Y como ese vayamos a la copa, Enrique, vayamos a la copa. Noches, como te gusta a ti, broncas y coperas, como te gustan a ti. Hay un chiste ahí, como ese que va disfrazado de elefante y le dicen elegante, te dije elegante, pues un poco de pensadora en lugar de prensadora, sí, pero... Como el anuncio ese, ¿no? De castores y pastores, ¿no? Que un anuncio argentino, que una madre se pasa, el niño le dice que quiere ir a la función navideña, que la noche tiene que ir de castor. Y que castor, y entonces empieza toda la noche a coser un espectacular de castor, y empieza en el coche, el niño va camino al colegio y empieza a cantar a Belén Castores, a Belén Castores. La madre se da cuenta de la liada. Había una foto ahí también de la bandera. La bandera, correcto. Eso es. Que en lugar de ir vestida de la bandera, iba con una bandera, ¿no? Aún falta un día de Copa, Javier, y ya ha habido un montón de sorpresas y más que ha podido haber, ¿no? Han caído varios equipos de primera división. El primero fue el Mallorca, que cayó en Riazor contra el Depor. Después el Levante perdió en León contra la Cultural. El Celta en Albacete en los penaltis con Vallejo de héroe. De héroe. Héroe absoluto. Ha marcado de cabeza el empate
en el descuento. Impecable testarazo de Jesús Vallejo. Sí, no del nivel de Murici, pero bien. Y luego ha marcado uno de los penaltis en la tanda con mucha seguridad. También ha caído el Sevilla en Vitoria contra el Alavés, y quizá la mayor sorpresa hasta ahora, ¿no?, ha sido la derrota del Villarreal, que está peleando la Liga, recordemos, en Santander contra el Racing, con mucha rotación, jugador no habitual. Dices. Sorpresa. Bueno, es líder de segunda el Racing, como es sabido. Pero vamos, no ha jugado, ni siquiera ha jugado Íñigo Vicente, que es mi favorito del Racing. Es el bueno, el mago de Derio, Enrique, el mago de Derio. Sí, mira, yo tengo que hacer algún esfuerzo a veces viendo el Racing, porque digo, vale, es el equipo de Javier, es el equipo de Marta, de Emilio, ¿no?, de amigos que tenemos, pero tiene algunos jugadores que, sin llegar al nivel Iván Alejo, ¿no?, a veces son difíciles de digerir si eres del equipo contrario, ¿no? Son muy buenos, como Íñigo Vicente, como tú dices, como Andrés Martín, quizá, ¿no? Pero a veces pues, sacan lo peor de mí, Javier, tengo que confesarlo, ¿eh? Pero es mucho mayor el amor que os tengo a los racinguistas, ¿no? Que entonces pienso en ello y me calmo un poquito. Volvía Marcelino a su casa y ha sido despedido de la Copa, que bueno, al final se queda ya sin Champions, sin Copa del Rey, y bueno, y ha marcado un doblete el jugador Juan Carlos Arana, que precisamente es de la cantera del Villarreal, en un girito inesperado a veces del destino, que es lo que tiene la Copa, ¿no?, que es lo que nos regala la Copa, estas historias. Sí. Le ha dedicado los 2 goles con una camiseta a su tío, y ponía algo de que haya fallecido y ponía Tito TQM, y el locutor creo que ha leído Tito Tom. Ha dicho, hombre, no. Creo que ha dicho Tito Tom. Y luego, claro, ha marcado un segundo gol y lo ha vuelto a sacar, y ha sido un primer plano de TQM, que ponía TQM realmente, y esto es lo que ha entendido el locutor, que nadie le culpa, porque es una cosa del directo. Yo creo que le he entendido eso, no sé, pero me ha hecho gracia cuando lo he visto. Bueno, a lo mejor ha sido por el directo, ha sido que no estaba muy familiarizado con esas siglas, ¿no? No todo el mundo es tan joven como nosotros, Javier. No a todo el mundo le dicen tanto TQM, ¿no? También. Sí. Que puede ser te quiero matar también, ¿no? Sí. Pero porque, mira, ahora en la Copa, es que yo estas cosas a veces las aprendo gracias a mi hija, que me informa, ¿no?, de las últimas novedades en el argot, ¿no?, en cómo hablan los chavales. Porque ahora en la Copa... Creo que los chavales, sobre todo, dicen mucho argot. No, ya. Creo que eso es lo que más dicen. En la jerga, ¿no? En la jerga, lo que habla la vasca ahora mismo. Slang, ¿no? Sí, lo que habla esa peñita guapa. Pues porque ahora en la Copa juegan muchos chavales, de vez en cuando suben, ¿no? Por ejemplo, en el Barça jugó Jofre Torrents, que es de 2007. Jorge Cestero es uno de los que ha jugado hoy en el Real Madrid, que es de 2006. Tú, cuando alguien nace en estos años, ¿tú te refieres así, por ejemplo, al 2009, 2011? ¿Tú dices 2011? Al 2011 lo llamo 2011, sí. Pues muy mal, no se hace así. O sea, me lo explicó mi hija. Mi hija es del 2011, pero no dice que es del 2011. Es del 011. Esto lo aprendí a final de verano. En verano. ¿Tú qué eres? Y dices del 010, ¿no? Entonces ya saben que es del 011, ¿no? Javier, te informo por si te pasa alguna vez, que sepas de lo que estás hablando. Es un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba lo del 304, ¿no? Que era el código postal de la fonda de la Miña Mal, ¿no? Y ponía 304, lo celebraba así, ¿no? Pues esto es un poco 011, ¿no? Es un poco mismas vibes. Hombre, yo creo que esto viene hasta que nazca alguien en 2091, ¿no? Que sea del 091. Sí. Que digan la pasma, digan el agua, ¿no? Todavía lo dicen esto, los chavales.
Agua. La Copa mola, Javier. La Copa mola, la magia de la Copa. Tardó en abrir el partido el Barça, ganó 0-2 en Guadalajara. El Atlético de Madrid también ha terminado con un resultado apretado, 2-3, el mismo que el Atlético de Madrid contra el Atlético Baleares, y el Real Madrid 2-3 también en Talavera, Javier. No hay un partido del Madrid en el que no se sufra como el aficionado. Es una cosa terrible. Un partido en Madrid pésimo. O sea, aburrido, insulso, sin nada de que echarse a la boca, ¿no? Nada ilusionante. Ni siquiera el debut de algún canterano o de alguna irrupción, algún momento de Endrick y poco más. Y bueno, y lo de Mbappé, jugando 90 minutos contra el Talavera, exactamente una semana después de no haber jugado ni un minuto contra el Manchester City, da que pensar un poco, ¿no? Es decir, sí. O no estabas tan mal, o no puedes estar tan bien, o tienes que elegir tus batallas, Mbappé, no puedes... y menos mal, ¿no? Porque ha marcado el primero. 3 goles, casi 3 goles. Sí, el otro lo ha provocado y el último, el 1-3, casi al final, que parecía definitivo, pero aún así se ha vuelto a complicar el Madrid y ha aparecido Lunin en el descuento para evitar la prórroga, que en realidad me daba un poco igual, pero digo, ahora media hora más para esperar para grabar con Javier, ¿no? Hemos ganado media hora de vida, se podría decir, con esa, esa parada de Lunin. Vete a saber qué hubiera pasado. Que ahí de repente, si te empiezan a aparecer fantasmas, las piernas te empiezan a pesar, el Talavera empieza a estar poseído por la grandeza del momento y vete a saber qué pasa, de verdad. Yo no el entrenador del Talavera lo dijo muy bien y dijo, van a ser partidos de 10 minutos y creo que el Talavera de verdad lo ha cumplido. No ha bajado los brazos en ningún momento y no ha perdido la concentración más allá de fallos puntuales, producto de su propio nivel. Han estado concentradísimos hasta el final, no sin bajadas de plomo como el Madrid ha tenido, sin bajadas de tensión, sin bajadas, muy concentrados, incluso eso, habiendo tenido fallos de un gol en propia tras un pequeño error del defensa que Mbappé le supera con claridad, tras el fallo del portero al final. Nada, se han mantenido muy bien centrados. No, sí, es que lo digo siempre, en España se juega muy bien a fútbol. O sea, si todo lo demás lo hiciéramos igual de bien que jugar a fútbol, o sea, quiero decir, hay una base, un aprendizaje de base muy bueno. El de Guadalajara también hizo un gran partido, muy ordenado tácticamente, y como este tipo de equipo, si sigue en partido, ¿no? Si sigue cerca en el marcador, pues te va a competir. Yo cuando he visto que tiraba la falta, no recuerdo ahora el nombre del jugador que es canario, del Talavera, que ha pegado en el larguero y luego lo ha recogido el argentino Di Renzo para marcar. Yo he dicho, si este tío está jugando en Talavera, es canario, es que tiene buen pie, que va a tirar una buena falta. Y evidentemente así ha sido, ¿no? La ha tirado. No recuerdo el nombre, creo que era Navarro de apellido, y empezaba, pero ya ves, yo quería nombrarlo para que quizás estuviera contento. Toda la vida esperando ser mencionado en el podcast de Enrique Ballester y nada. No, pero quiero decir que hay un montón de jugadores en el fútbol que todos conocemos que por circunstancias pues no han llegado a la élite, pero que tenían todas las condiciones muy parecidas a otros que llegan, ¿no? Pero luego hay uno en pudo. No sé cómo, no tengo claro cómo se llamaba, pero le cambio ahora mismo por Ceballos. Te lo digo a pelo. O sea, vaya partido de Ceballos, increíble. Es que Ceballos juega igual contra el Bayern de Múnich que contra el Talavera. O sea, él va, digamos que yo entiendo que contra equipos de mucho nivel diga, bueno, no me voy a complicar, ¿no? Voy a asegurar, voy a dar continuidad a la jugada y ya está, pero en un partido así él debería imponer, ¿no? Perdido 148 balones claramente evitables en su mayor parte. Era una oportunidad en un Madrid que
todos estamos de acuerdo en que le hace falta mediocampismo a paladas. Y nadie está y todo el mundo está de acuerdo en que Ceballos tampoco es la solución. Entonces, es una cosa extraña. Es como a veces es lo que he puesto en la columna, que es como tener una ferretería y pedir un martillo a Amazon, ¿no? Pues esto es igual. Tienes a un centrocampista que ha sido internacional, que es una gran promesa, ha sido una gran promesa del fútbol nacional de mediocentro, y en un momento en el que Madrid no tiene nada de gobierno ahí en esa zona, que Bellingham y Tchouaméni han salido y casi complica más el partido, pues Ceballos tampoco se impone, y es una cosa un poco delirante para mí. Isaía, Jerónimo, Navarro, Díaz es el centrocampista del Talavera. Isaía, Jerónimo, Navarro, más 10 millones por Ceballos. Mi oferta. Mucho mérito el Talavera, que es recién ascendido a Primera Federación, subió el año pasado desde Segunda y ha hecho un buen partido, como dices. La gente se ha ido contenta, ¿no? Y yo si fuera aficionado del Talavera de siempre, ¿no? De los que va siempre, y hoy veo que se llena el campo, ¿no? Que todo el mundo jalea a los míos, se va contento y feliz. Quizá el próximo partido en casa, ¿no? Cuando haya tan poca gente, yo quizá prepararía una pancarta y diría, ¿dónde estáis? ¿No? ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no habéis vuelto? ¿No? Hoy que no está Mbappé, no se interesa tanto el fútbol, ¿no? Sí, no sé. Que si sirve para hacer afición, me gustan estas rondas de Copa, pero si no... ¿Cuál ha sido el mejor equipo que tú has visto en Castalia, Enrique? ¿Te puedo preguntar? El Castellón, el mejor equipo que he visto en Castalia. Castellón. Pero te refieres a... Bueno, yo he visto al Castellón en Primera División. He visto jugar contra el Dream Team y ganarle. He visto jugar contra el Madrid de la Quinta, del Buitre, y empatar. Luego en eliminatorias así de Copa fuera de... ¿no? Cuando estábamos lejos de la élite, hay una muy recordada contra el Valencia, cuando el Castellón estaba en Segunda B, que por lo que sea no terminó el partido, no se acabó el partido. Con 1-1 en el marcador hubo un lanzamiento de un objeto que impactó en el árbitro, Teide Sánchez. Barraca y tangana hubo. Hubo barraca y tangana, hubo movidita. Entonces se suspendió, se canceló el partido, nos fuimos todos a casa y se reanudó a puerta cerrada. Entonces, es una historia bastante bonita, ¿eh? Se reanudó a puerta cerrada con el lanzamiento de penalti. Es como un poco la película, ¿no? No estaba Fernando Tejero de portero, pero fue el penalti más largo del mundo. Y hubo ahí un poco de... El Valencia acusó al Castellón de digamos que perjudicar el estado del punto de penalti, ¿no? Un poco movida. El entrenador del Valencia era Rafa Benítez, no quiero decir nada con esto. El del Castellón era José Luis Oltra. Y hubo ahí un poco de guerra psicológica, porque tenían la posibilidad de hacer cambios, ¿vale? Y el Castellón cambió de portero. Salió el portero que era habitualmente suplente y el Valencia cambió de lanzador, me parece. Entonces creo que lanzó mixta, si no recuerdo mal. Lo paró el penalti, el portero del Castellón, a puerta cerrada al estadio, y el rechace llegó Baraja, el Pipo Baraja, y marcó el 1-2. Javier. Esto es el año 2004, que gana el Valencia la Liga ese año, si no me equivoco. Y luego hubo un penalti clarísimo en el área del Valencia, que me estoy indignando recordándolo, y el árbitro, quizá resentido por lo que ocurrió, lamentablemente, ¿no? Días antes, no lo pitó. Y luego en el descuento, o casi al final, marcó el 1-3 el Valencia, no sé si Canovio o algo así. Y hubo ahí una bronquita porque... ya con el 1-3 y el partido resuelto, en el descuento, el Valencia hizo unos cambios, hizo 2 cambios o así Benítez, y el banquillo del Castellón se lo reprochó un poco ahí, hubo un poquito de tanganita, Javier. ¿Qué te parece? Esa era la eliminatoria más recordada por aquí, la del 2004. Historias coperas, Enrique. Historia copera, sí. Amores de barra.
Ahora lo que pasa que ya lo peor de la Copa, salvo excepciones, es ser de segunda división, porque para que te toque uno de primera tienes que pasar un par de eliminatorias por ahí un poco ásperas, ¿no? Fuera de casa, y a veces piensas que no compensa, ¿no? Aunque ahora, claro, ahora el Racing, Albacete, todos estos que han pasado, pues ya lo verán de otra manera. Ya octavos, ¿eh? Que no... Qué rápido pasa esto, Enrique. Ya. ¿Tú qué prefieres como aficionado, por ejemplo, del Racing? ¿Ganar la Copa o subir a Primera División? O sea, vamos, la Copa yo hoy de hecho la hubiera tirado ya. Sí. soy un entrenador absolutamente... No, desprecio la Copa. Bueno, pero lo desprecio. El Racing, por ejemplo, que no ha ganado ningún título, ¿no? Si no me equivoco, pues la Copa siempre quedaría ahí, ¿no? Y ya puedes subir el año que viene, el año siguiente, y dejas subir a otros, ¿no? No digo nombres. Sí, a ver, la Copa me parece muy divertida y que te cambia una década, ¿no? Ganarla. Y juegas Europa League, o sea, el impacto económico que no tienes de subir a primera, ¿no? Quizá lo tienes por ahí, ¿eh? Piénsatelo bien, ¿eh? Has contestado muy rápido. Has contestado muy rápido. Me parece muy divertida, pero que yo... o sea, me importa más el impacto, yo creo, de motivación, de inyección de moral que tiene para el Racing saberse que puede competir de tú a un Villarreal de cara a la subida de enero en segunda división, que es un infierno en general, la segunda división, que ya lo hemos dicho aquí, que es el Mario Kart, que es durísimo llegar ahí al ascenso directo o llegar a los 6 primeros. O sea, lo valoro más en eso que en la posibilidad de ganarla, que lo veo imposible, sinceramente, en cuanto a que luego, pues, inevitablemente te cruzas el Atlético de Madrid, el Barça, el Real Madrid, y ya con el colmillo afilado, ¿no? En esos momentos. Pero sí, yo me parece mucho desgaste a veces, como lo que te decía antes del zumo, mucho trabajo, poca recompensa, que suele ser muchas de las decisiones que tomo en mi vida. Pero sí que tiene un valor importante la victoria del Racing hoy, por ejemplo, frente al Villarreal, sobre todo moral. Y ahí en la máquina de prensar, esa que tienes, ¿has probado a poner otros objetos? Un poco a ver qué pasa ahí. Sí. Bueno, yo tengo una de mis cuentas favoritísimas de Instagram, que si hubiera un rap como hay de Spotify de páginas más visitadas, hay una de una prensa hidráulica en la que todos los días meten objetos de distinta dureza y consistencia y textura, y un placer para mí, una satisfacción enorme es ver cómo los aplasta de todo tipo. Y hay otro que se llama Red Ball o Red Hot Ball o algo así, que es una bola de estas incandescente redonda de hierro forjado al rojo vivo, y la pones encima de objetos y ver cómo los perfora o cómo los gasta, ¿no? Pues desde una esponja hasta una tabla de madera, hasta una tableta de chocolate, y ver cómo se funde enseguida todo a su paso. Ver la destrucción, Enrique, me encanta. Ya veo, ya. Y ese tipo de cuentas pertenecen a como a un conglomerado de... ¿no? De comunicación, no hay una estrategia ahí, ¿no? Eso es son almas libres que dan ese contenido de calidad a un montón de personas con problemas como yo, que los proyectan en ese tipo de visionados de cuentas que le producen satisfacción de algún modo extravagante. Ya las compartirás con todos nosotros, por favor, porque ahora las necesito, obviamente. Igual que quizás necesite mi idea de negocio del abrazo, del consuelo, los aficionados del Talavera, aunque, Javier, he de decir que la eliminatoria importante para el Talavera fue la anterior. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque jugaba contra el Málaga. ¿Sabes por qué era tan importante para ellos jugar contra el Málaga? Porque la venganza es el plato que se sirve frío, Enrique. Correcto. Desde 1998... estaba esperando la gente de Talavera, ¿no? Quizá una pequeña venganza con el Málaga, porque
ambos coincidieron en una liguilla de ascenso a segunda división, ese formato liguilla que se ha perdido, ¿no? y que tanto sufrimos, aficionados de segunda división B, donde te cuento un poco la situación. Primero, ¿sabes quién era el entrenador del Talavera en aquel momento? Gregorio Goyo Manzano. Hoy has venido con los deberes hechos, ¿eh? Goyo Manzano, que en aquella época era el primer año que está en el Talavera, era profesor. Era profesor. Bueno, es que está, con todo mi cariño a Goyo Manzano, esta batallita la ha contado 624 veces. Y además, hoy la ha vuelto a contar y antes de leerla he dicho, esta es la del bocadillo. Sí. Y efectivamente dice que era profesor en no sé dónde, no le concedieron el traslado y se hacía, que tiene mucho mérito y todo, o sea, rezuma amor por el fútbol y por su profesión de entrenador. Pero decía, yo me hacía un bocadillo y me hacía no sé cuántos kilómetros ida y vuelta cada día para entrenar, ¿no? Desde Jaén hasta Talavera, ¿no? O algo así. Sí, sí. Que tú que Gregorio, que ya lo has contado, ¿no? No, y cafelito después y venga, a entrenar y luego de vuelta, ¿no? Y lo del bocadillo lo tengo, la imagen de Goyo Manzano en un coche por la autopista con un bocadillo envuelto en papel en el asiento delantero, el bocadillo como de copiloto, es una imagen que produce ternura, sinceramente. Me cae bien Goyo Manzano, se me ha parecido un buena gente. Sí, lo han entrevistado en el diario AS y por supuesto lo ha contado. Bocadillo, botella de agua. Y además yo es que me lo imagino en un tipo de coche muy específico, ¿no? Sí, yo también. Profesor. Un coche. Totalmente. El coche que dibujabas de pequeño, que ya no existen esos coches, un poco, ¿no? Con maletero, frontal, ¿no? Un poco. Exactamente, también te iba a decir lo mismo. Un coche, el típico coche que ahora gris. Ves. Un buen Opel Kadett, dices. Sí. O un Opel Astra, ¿no? Quizá. Sí. Es que como ya sabemos, que ya hemos dicho que no tenemos ni idea de coches, no sé decir muchos más modelos, ¿no? Pero me lo imagino exactamente con ese coche de una noticia que tú consideras reciente, que ahora ves por televisión y ves coches antiguos con ese coche. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Un Ford Mondeo, ¿no? Quizá, Ford Mondeo. Algo así, bien tirada, el Ford Mondeo también. Un Ford Mondeo cascado. Sí. Y también le pega mucho a Goyo Manzano decir que este coche tiene 200.000 kilómetros, ¿verdad? Le pega mucho. Sí, dice los kilómetros que cada no sé cuánto, que tenía que cambiar cada mes el aceite o algo así. Que no sé si funciona así eso. Es verdad que no tienes ni idea de coches, ¿eh? Igual el mecánico, igual Goyo Manzano tampoco tenía mucha idea de coches y el mecánico le estafaba, ¿no? con el aceite. Pero el caso, Javier, el caso es que en esta promoción de ascenso, creo que es la segunda, la liguilla, igual ya no iba en coche Goyo Manzano, pero es que quedaban 2 jornadas, lo explicó esto también en Carlos Cariño, el diario AS, a propósito de la anterior eliminatoria, ¿no? Quedaban 2 jornadas y encima no jugaban entre sí el Málaga y el Talavera, ¿no? Jugaban Málaga contra Terrassa y el Talavera contra el Beasaín. Y aquí explican que el entonces presidente del Málaga, Fernando Puche, Primitas, que hubo primas. Sí, hubo primas, pero eso es lo más normal, 25 millones de pesetas al Beasaín y los jugadores del Málaga tenían 100 millones de primas y subían, ¿no? Y luego, además de esa prima oficial del Málaga, el dueño de La Cubana, esto es un establecimiento que había en Benalmádena, La Cubana. El dueño pues aglutinó a varios empresarios de la zona para ofrecer a los jugadores del Beasaín unas vacaciones a todo trapo, ¿no? Si conseguían no perder contra el Talavera y subía el Málaga. Dio este hombre, Sergio García, se llamaba, un argumento de peso inapelable, que era que el Málaga esté en segunda es muy importante para la hostelería de la Costa del Sol, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo. ¿Esto qué ocurrió?
jugaban 2 partidos, como las últimas jornadas, como he dicho. En la quinta jornada, el Málaga perdió en Terrassa, pero el Beasaín empató sorprendentemente en Talavera 2-2, así que en la última jornada el Málaga necesitaba ganar por 3 goles de diferencia y que el Talavera no ganara en tierras vascas, ¿correcto? Correcto. Entonces, ocurrió algo que, había suspicacias en Talavera porque el portero del Terrassa, Sergio Granados, por lo visto, había fichado o iba a fichar por el Mallorca, que entonces tenía el mismo dueño que el Málaga, casualmente, ¿no? Grupo Z, de Antonio Asensio. Entonces, ¿qué ocurrió? En el partido del Málaga con el Terrassa? Pues que realmente primero marcó el Málaga, el primer gol tras recoger el rechace de un saque de puerta que pegó en la espalda de un defensa. El segundo fue, aquí dicen textualmente, de un churro. El segundo, de un churro. Y el tercero, con el portero tirándose como a la piscina sin agarrar el balón. Y el cuarto pone con un cabezazo de Guede evitable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que a la victoria del Málaga se unió otro empate del Talavera con el Beasaín y subió el Málaga a segunda división. Javier, ¿qué te parece? Esto hay gente que todavía no ha olvidado el Talavera, ¿no? Que creo que luego se refundó y todo esto. Y ¿sabes qué ocurrió? Que los jugadores del Beasaín, con acompañantes incluidos, se pegaron las vacaciones de su vida en la zona de Benalmádena, donde fueron recibidos con una pancarta que pone "Gracias Beasaín". O sea, yo he visto la foto, es verdad. ¿Y qué ocurrió? Que cuando los jugadores del Málaga fueron a pedir la prima del ascenso, que eran 100 millones, el presidente solo pagó 75. ¿No? Y escriben aquí, cuando fueron a pedir explicaciones, la respuesta fue: al Málaga lo he subido yo. ¿Te parece? Historias de la promoción. ¿Y sabes aún qué fue de Granados, del portero? ¿Qué fue? No desconozco. Pues se fue al Mallorca, se fue al filial del Mallorca, donde apenas jugó. Estuvo 2 años que jugó muy poco. Yo creo que jugó 3 partidos en el filial y poco más. Y hace unos años, en 2018, el Diari de Terrassa pues hizo una especie de reportaje contando toda esta historia y hablando con Sergio Granados, que era no solo el portero del Terrassa, sino que era de allí, era aficionado al club, y dice que lo pasó muy mal. Pero es que además se unió que el que era el inversor de aquel Terrassa le acusó directamente de haberse vendido y se fue del fútbol al entender que le habían engañado, ¿no? Hubo bastante movida. Y Sergio Granados presentó una denuncia por esto, por injurias, para limpiar su nombre, pero semanas después la acabó retirando después de llegar a un pacto. ¿Y sabes cómo se resolvieron las diferencias? Es que aquí hay una conexión, ¿eh? Con unas vacaciones también, otras vacaciones. Bueno, no, fue por un viaje a Mallorca, explican aquí en Diario de Terrassa, de su entonces representante y del socio de este en ese momento, que era Joaquim Hernández, el padre de Xavi Hernández, Javier, que es de Terrassa, claro. Madre mía, esto parece el meme este del loco lleno de cuerdas rojas conectando puntos y teorías de la conspiración, ¿no? Sí, es que... O sea, las vueltas que has querido dar para culpar a Xavi Hernández de algo, para cargarle el muerto. Claro, es que para echarle la culpa, para poner a Talavera contra Xavi Hernández. Sí. Dice, bueno, el que era su representante entonces dice que no se vendió, que le pudo la presión, el nerviosismo, y el propio Sergio Granados pues dice que era su mayor ilusión, era subir con su equipo, que era de la casa y que lo pasó muy mal, y que se retiró del fútbol con 28 años. De hecho, luego jugó un año más en Segunda B y luego estuvo en tercera categoría sexto, y con 28 años
colgó los guantes, ¿no? Vive en un velero, ¿no? En alta mar, cerca de su casa en... Sí, nunca se sabe, ¿no? Pero estas historias pasaban mucho en aquella época, ¿no? En las liguillas de promoción, como había equipos que al final a lo mejor llegaban a las últimas jornadas que no se jugaban nada, pues se abría ahí una rendija. Biscotto. No sé, nunca no hay muchas historias. Y se puede hacer, quizá podemos hacer un día un especial historias de estas, de liguillas, de ascensos, ¿no? De biscotos para evitar descensos, ¿no? ¿Hay alguna historia curiosa de cuando el Barça pudo bajar a segunda que te gustará? Por ahí. No sé, Javier, está la historia. Creo que luego se jugó un tiempo a tenis el portero este, pero también lo dejó el tenis. Y yo te recomiendo, Enrique, de Talavera, el Bar Penalty. Te lo recomiendo. Un gran sitio. Yo he tomado muy buen marisco. Tienen ahí, ¿eh? Bar Penalty, te lo recomiendo. Y ahí, ya que devolvamos a Talavera lo que el Málaga se quiso apropiar subiendo a segunda para la hostelería, ¿no? Pues devolvamos a Talavera lo que se merece, ¿no? Todos esos años en el olvido por no haber podido subir nunca a segunda división. Bar Penalty, marisquería, te lo recomiendo, Enrique. Muy buen sitio. ¿Puedo ir a Talavera a contar la historia de Gregorio Manzano, que todavía no la sabrán, quizá, ¿no? Sí. Es decir, ahí, hombre, también queda... ahí me llama mucho la atención, que a veces es verdad, ¿no? En lugares de secano, donde a lo mejor está la mejor marisquería de muchos kilómetros, ¿no? Que dices... Sí. Dices, ¿para qué voy a irme de la playa a comer marisco a otro sitio? Pues sí, pues puede ocurrir eso. Puede ocurrir y ocurre, Enrique. Sí. Bueno, pues no sé, Javier. Bueno, sabes que hay otra conexión con el Talavera que te va a gustar, ¿eh? Con otro centrocampista interesante. ¿Sabes quién? ¿Cuál? ¿Sabes quién? Dos cosas muy locas. Una, ¿sabes qué periodista mítico jugó en el Talavera Club de Fútbol? José Ángel de la Casa, lo han dicho en la retransmisión. O sea, sí, lo han dicho. Los de la retransmisión han leído la misma entrevista que yo a Gregorio Manzano, ¿no? Porque lo cuenta Gregorio Manzano en el AS, jugó de lateral derecho. ¿Qué te parece? Bueno, lateral. Y el segundo entrenador de Gregorio Manzano del Talavera, ¿también lo han dicho los de la tele? No lo han dicho. ¿Quién era? Manolo Trigueros, el padre de Manu Trigueros. Ah, claro, Talaverano de Pro. Sí, Talaverano de Pro. Que una vez jugó el Villarreal en Copa contra el Toledo y yo creo que le llamaron de algún periódico de allí o algo así, y él hizo unas declaraciones diciendo que para él era un derbi aquello y que iba a ir a muerte, no sé qué. Trigueros, que claro, son rivalidades que luego Gregorio Manzano se fue a entrenar al Toledo. Esto... ¿Y sabes quién fue también? ¿Sabes quién era de Talavera? Es de Talavera. Miguel Ángel Corona. Sí. Amigo que estuvo capitán de la Almería, canterano del Real Madrid y ahora nuevo director deportivo del Panathinaikos. ¿Qué te parece? Sí. Talavera de la Reina de Inglaterra, ¿no? Cantaban Montero, ¿no? Aguirre Suárez, Montero Castillo, eran un grupo, ¿no? Puede ser. Bueno, historias, Javier. Historias. Vallejo, héroe del Albacete, ¿eh? Héroe. Nos hemos alegrado un poco todos, ¿no? Menos los del Celta, claro. Los del Celta no tanto. Los del Celta. Les ha costado más alegrarse. Sí. Pero, hombre, es que se hace querer Vallejo, ¿no? Una persona que se hace querer y es un... Y luego yo creo que hay jugadores, como es el caso de Vallejo, que se puede llegar a asemejar un poco a Araujo, ¿no? Que también Araujo está de baja por un momento anímico muy bajo. Vallejo también los ha tenido bastante serios. Y yo creo que Vallejo también es un jugador que ha sido internacional, que era muy prometedor y que, bueno, su carrera no ha tenido el camino que él deseaba y que muchos aficionados esperaban, pero que esté compitiendo y que esté jugando y que esté teniendo momentos importantes siempre es motivo de
de alegría, porque es un buen futbolista, es buen defensa. Hombre, pues Siempre lo he dicho. realmente que te envían a segunda división es como terapia de choque, ¿no? Un poco, para la estabilidad mental, ¿no? Dices, si sobrevives a esto, ¿no? A la segunda división, ya estás curado completamente, ¿no? Estás preparado para cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo llaman a la liga hipertensiones, no? Hipertensiones, ¿no? Sí, hipertensiones. Bueno, la verdad es que yo como aficionado en el Castellón, como después de sobrevivir a 7 años en tercera división, la hipertensiones nos parece un parque de atracciones en sentido positivo, ¿no? Entonces, también tenemos esa ventaja competitiva, quizá. No lo sé. Bueno, el Castellón está hacia arriba, con el nuevo entrenador Pablo Hernández, ¿no? Sí, no quiero gafarlo, no quiero, pero sí, vamos, estamos a un punto del ascenso directo, Javier, el mejor momento en décadas, que no es mucho decir, ¿no? Quizá el mejor momento del Castellón en décadas sea el peor momento de otros, ¿no? Pero estamos ahí, no sé, Javier. Yo tenía que apuntar una cosa que no quería que dejarla correr, que es que Mastantuono no era más alto cuando llegó. Sí, no sé. O sea, mi pregunta es, Rubio era más alto. ¿El pelo actual de Mastantuono es su pelo de verdad o se ha teñido de negro? Muchas preguntas con Mastantuono de repente, ¿eh? El misterioso Mastantuono. Es que claro, si llegas teñido ya te desconcentras mucho, porque es como... Yeah. No, desconcentras mucho, es como... es como si tu foto del pasaporte te la haces con una nariz y unas gafas falsas. Confundes, ya nunca... No debería ser legal. Tú no puedes llegar a un equipo nuevo teñido, porque ya nunca sabemos cuál es el Mastantuono original. Hostia, aquí hay una idea de teñir el pelo de bebés, ¿no? Tú ya ahí en el paritorio tiñes de verde el pelo de tu hijo y nadie sabrá nunca, ¿no?, cuál es el verdadero pelo de... Sí, ocultar desde el nacimiento el pelo y hacer un coste de reveal, ¿no? De como el gender reveal que hacen. Claro, y de mayor, con 18 años. De mayor ya que decida de qué color quiere tener el pelo. No vamos a imponerle el pelo. Una fiesta, sí. No vamos a imponerle que sea rubio, ¿no? Sí, exacto. Puede ser una opción, no lo sé. Creo que hay algo, claro, de que llegas y de que quiere buscar un poco, ¿no?, dar imagen quizá de jugador más regular, ¿no?, más constante, ¿no? Y a lo mejor le han dicho, así de rubio platino, al Bernabéu no te va a comprar, ¿no?, ese tipo de jugador. No lo sé. El otro día un amigo mío se estaba haciendo un tatuaje con Mastantuono. O sea, el mismo día, en el mismo sitio. No quedaron y dijeron, vamos a tatuarnos algo los dos. Misma aguja. Cada uno. Sí, cada uno. Esto nos unirá. No, pero un amigo mío se fue a hacer un tatuaje y estaba también Mastantuono ahí. Y este amigo mío es súper poco futbolero. Entonces me escribe y me dice, está aquí, y me escribe Mastantuono de una manera incomprensible. Y le digo, ¿quién? Y no sé qué me puso, si me puso yo creo que se confundió y me puso Mastuomendi o algo así. Y mezcló jugadores o algo así, algo terrible. Y digo, ¿quién? ¿Con quién estás? Y me dice, y luego me lo corrigió y hasta llegué a entender que era Mastantuono. Y eso, ¿no? Y que Mastantuono, o sea, ¿te parece que es algo ilusionante o cero? Como jugador, como futbolista. Tú sabes que yo esto va a ser rápido. O sea, yo hay jugadores que decido que me van a gustar. O sea, me pasa con Marc Bernal, el del Barça, por ejemplo, antes de que se lesionara. Marc Bernal es bonito de ver, ¿eh? Sí. Pero quiero decir que a lo mejor ahora vuelve y no está a la altura de lo que yo he idealizado con él. Jugó un poquito contra quién fue, en Champions, o contra quién fue otro día. Jugó un ratito en Copa jugó. En Liga, no sé. El otro día le vi un rato. Ya también jugó de medio centro, sí, alguna vez lo había puesto de interior al principio, Flick. Pero quiero decir, y yo Mastantuono, yo decidí que me iba a gustar. El día del Levante, que hay un momento que cuando mete ese gol. O sea, el único gol que ha metido, dices, aquí. Pero dio la casualidad que yo a veces hago esos exámenes mentales con los jugadores. Cuando empieza esa jugada y se va, que tiene una situación de 1 contra 1 con espacio, yo mentalmente le digo, demuéstrame que eres bueno. Sí. Entonces,
y metió ese golazo, entonces yo ya digo, vale, este es bueno. O sea, yo ya me da igual lo que haga. Entonces ya lo voy a defender, voy a retorcer mis argumentos Sí. para sostener esto. Pero lo que te quería decir, que tu amigo que estaba con el tatuaje de Mastantuono, o sea, que me dices que no es muy futbolero, claro, imagínate que no sabe cómo se llama Mastantuono y ve que el tío se está tatuando su nombre, ¿no? Está tatuando ahí Franco, ¿no? A lo mejor. Y tu amigo dice, ostras, está fuerte este, ¿no? Joder, con Las nuevas generaciones de... Sí. Está polarizado esto, sí que está polarizado. Igual se dio un susto, no lo sé. Pero sí, Javier, no sé. ¿A ti intuyo que no te convence aún mucho Mastantuono? Bueno, es como también me pasó en Argentina cuando estuve el otro día que no sé cómo era el... Javier, tú has dicho ya más veces que has estado en Uruguay y en Argentina que yo en Suecia de Erasmus. No, pero es que llevamos un mes ya. Que el otro día estuve, cuando estaba en Argentina en una librería, la librería esta que es muy conocida, la de el Ateneo, que es preciosa, pues había un libro de Colapinto, el piloto de Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. Y entonces había una pared llena de libros suyos, de su biografía, o no sé cómo se llamaba, y entonces era como todo enorme, ponía soy Franco. Entonces, claro, te choca, ¿no? Cuando no sé, como de repente lo ves y pone soy Franco. Entonces, por todos lados. Entonces, te llama la atención. El Franco Colapinto, sí. Pues sí. Oye, tengo dos secciones rápidas, si quieres. Son muy rápidas las dos. Es sección, ¿sabes que me pasó una noche? Y sección, le pongo un 10. ¿Quieres que empiece por alguna en concreto? Venga, le pongo un 10. Esta ha sido idea de mi hija, que le he explicado que en mis intentos desesperados por mantener una relación, conversaciones con mi hija, que no es fácil, he cumplido 14 años, como te dije. Le he explicado que tenía una sección de le pongo un 10. Le ha parecido muy bien todo lo que hemos puesto hasta ahora, Javier. Y me ha dicho una que quiero compartir contigo, Javier, que le ponemos un 10 a los semáforos, Javier. Me parece una idea buenísima, no solo por el hecho de controlar la circulación, ¿no? Decir, ahora tú pasas tú, ahora paso yo, ahora para, bien, sino por muy buena elección los colores. O sea, los colores contribuyen mucho a que no haya confusión, ¿no? Bueno. Permíteme que lo ponga en duda. En general, este 10 que acabas de regalar gratis. ¿No te recuerdo que hace poco hubo un apagón. Hubo un apagón en España. ¿Te acuerdas? Ya. No había semáforos. ¿Cuántos accidentes mortales hubo? 0. 2 semáforos. No. Tan importantes son, ¿eh? Sí, Esto es como lo de jugar al fútbol sin árbitro. De repente dices, uy, a lo mejor no es tan importante. Bueno, esto voy a tener una discusión con mi hija, pero me estás convenciendo porque... Sal de la Matrix, Enrique, como dicen ahora la gente. Enrique. Que no hubiera semáforos sacó lo mejor de la gente, ¿no? La gente de repente se volvió civilizada, cedía el paso, comprendía que, ¿no? Cuando podía pasar, cuando no. Pero nos han dicho que los semáforos son obligatorios, Enrique, y los impuestos, esto es claro. Fuera los semáforos, ¿no? A partir de ahora... Hay que... Este discurso así como me encanta, como de... Libertad, ¿no? Ni señales de tráfico. Total, libertario absoluto ya. Anarcoliberal tendente al absolutismo. Pues no pasa la prueba en los semáforos. Y es que esto es una sección viva. Yo propongo. O sea, tú luego tienes que haber visto bueno y esto... Le pongo un 6 a los semáforos. Sí. Es que realmente estoy viendo que nos anulan como personas, ¿no? Como seres humanos los semáforos, ¿no? Ya no piensas. Nos convierten en robots. Rápido? Sí, en autómatas. Tú ves el verde y ¿cuántos accidentes? Se habla mucho de los que evitan, pero ¿cuántos accidentes han provocado los semáforos porque tú ves el verde y te confías, ¿no? Y ya no miras más
¿Qué puede haber detrás? Enrique, aquí hay un nicho, Enrique. Hay negacionistas de mascarillas, negacionistas del cambio climático, negacionistas de la, como Marco Llorente, ¿no? De la llegada del hombre a la luna, ¿no? Pero ¿cuántos negacionistas de semáforos hay, Enrique? Podemos ser pioneros, Enrique. Podemos marcar y liderar un movimiento. Madre mía, tú te presentas a las elecciones con un único punto en el programa, que es abolir los semáforos, y lo explicas con dos marionetas, Sí, ¿no? que se llamen Cedapasín, ¿no? Y Don Cruce Bueno. Sí. Y pues ahí estaremos, ¿no? En el Congreso. Por lo menos uno de los dos. Bueno, pues candidatura caída, ¿eh? Candidatura fallida, la primera vez que ocurre esto. Los semáforos no le ponemos un 10. No le ponemos un 10. Y ahora, para acabar, Javier, la sección, ¿sabes qué me pasó una noche? ¿Sabes qué me pasó una noche? Que realmente lo que me pasó en una noche es de hace tiempo, pero ha habido una actualización que podría decirse, ¿sabes lo que me pasó una tarde? ¿Vale? Que es lo que te contaré después de la primera parte. La primera parte es que es que creo que te lo conté alguna vez, ¿no? Que hice un amigo, un contacto, un viejo compañero, un veterano de la grada, ¿vale? No sé si tuvo algo que ver en esa suspensión que te he dicho del Castellón-Valencia, no lo sé, no tengo pruebas, no sé si ha prescrito o no. Pero lo conocí a esta persona y hablando con él salió a colación una invasión de campo que hubo una vez en Castalia, cuando estaba el Castellón en tercera, que estaba con impagos, malos resultados, ¿vale? Y entonces esta persona fue una de las que lideró a decenas de aficionados, ¿no? Que saltaron al césped y se encararon con el palco ahí, hicieron como un amago de invasión también. Y esa foto fue muy, muy bonita, ¿no? Fue en la portada del periódico al día siguiente, ¿no? El periódico donde yo trabajaba. Y entonces esta persona me dijo, ese día aprendí una lección. Javier me dijo, aprendí una lección. Y yo pensé, bueno, he aprendido la lección de que quizá las cosas no se hacen así, ¿no? De que los conflictos se resuelven de manera civilizada, pero no. O sea, ¿sabes qué lección había aprendido esta persona? ¿Cuál? Que había que ir al fútbol bien vestido, o sea, vestido correctamente, porque y fue ese día que era un partido por la mañana ahí en tercera, fue en chándal, ahí un poco mal vestido, ¿no? Dando una imagen de arrastrado, y luego salió en el periódico ahí, ¿no? Se había aprendido la lección de violento, quizá, pero elegante, siempre, ¿no? Entonces, esto han pasado unos más de 10 años de todo esto. Yo sabes que ya no salgo de noche, ¿no? Entonces ya que no he dejado de ver a mucha gente, pero me escribió el otro día, por eso sabes que me pasó una tarde, ¿no? Porque me escribió por la tarde y me dijo, ¿qué tal? No sé qué, me escribió porque me había visto en un podcast del Castellón, en YouTube, y me dijo, tengo que pedirte algo, porque tu hijo quiere ser futbolista, pero el mío quiere ser ultra, me dijo. El mío quiere ser ultra, ¿no? Y entonces yo pensé que me iba a pedir algo, ¿no? que ayudara a que su hijo se quitara esa idea de la cabeza, ¿no? Esa idea equivocada. Pero otra vez me equivoqué, Javier, porque ¿sabes qué quería de mí? Lo de la licenciatura esa que propusiste de... No, podría ser, pero no. Me preguntó si sabría encontrar aquella vieja foto, ¿no? De esa invasión que él estaba ahí liderando sobre el césped, porque se la quería enseñar a su hijo. O sea, le hacía ilusión, ¿no? Un bonito recuerdo, que sería una lección de humildad para el chaval también, y una manera de ganarse el respeto, ¿no? A que quiere ser ultra, ¿no? O sea, ¿qué te parece, Javier? Sí, es como cuando ves fotos de tus padres molando, ¿no? Cuando eran más jóvenes, ¿no? Sí, define molar. No, cuando tú te dicen, no, yo en esta época, y ves a tus padres con
En un guateque. En un guateque con aspecto. Eso. Había un libro por ahí que se llamaba Los padres eran los auténticos hipsters, ¿no? Cuando los hipsters estaban de moda, que es en la época del 011, como ha dicho tu hija, ¿no? Pero eso, como lo que ahora se lleva. El otro día me hizo mucha gracia un tuit que decía: ¿por qué todo el mundo? Una foto de Dennis Rodman en el año 96 y dice: ¿por qué todo el mundo en el 2025 viste como Dennis Rodman en 1996? ¿no? Y tenía sentido, ¿no? El look que llevaba como teñido y demás, que ahora parece que es el look moderno de 2025, ¿no? Y siempre el tiempo, estas modas cíclicas, hace que de repente lo antiguo parezca moderno y Sí. viceversa. Sobre todo ver a tus padres, ¿no? Que eso ya nos pasa. Ver a tus padres en fotos con nuestra edad actual, ¿no? Sí. A mí claro, yo tengo por ahí un montón de fotos de mi madre, que mi madre tenía un boxer, un perro enorme por Santander, que se llamaba Sansón. Un perro que era como de estos que de película, como que de estos que de policía que babean mucho y que era, y no sé cómo explicarte, que es como si fuera otro. O sea, es que me veo incapaz mi madre de tener ese perro y de ir por la calle con él entonces me parece como de otra persona, ¿sabes? Como de otro. Me dices, mamá, ¿por qué dejaste de tener perros para tenernos a nosotros? Si molaba más el perro, ¿no? O sea, exacto. Entonces, esas fotos me hacen gracia. Sí, a mí sobre todo mentalmente, de que pasa con los profesores, a lo mejor también, ¿no? Que los veías como muy adultos, ¿no? Yo pienso, mi padre cuando yo tenía 12 años, él tenía mi edad, y yo lo veía como un señor ya, y yo soy un payaso, ¿no? Tengo 42 años, y no sé cómo me verá mi hijo, ¿no? A lo mejor mi hijo me ve como una persona adulta, no lo sé. Javier, son reflexiones, ¿no? Sí. Reflexiones en la máquina de prensar, ¿no? La máquina de prensar de Javier Aznar. Sí. Pues nada más, Enrique, me lo he pasado fenomenal charlando contigo de esto y de aquello. Un placer enorme charlar de estos partidos broncos y coperos, de estas historias que nos has contado, que yo no conocía tan al detalle, en el que directamente culpas a Xavi Hernández de delitos. Pero sí, podría decirse de alguna manera. Me encanta charlar contigo, Enrique, y que nuestros oyentes, como siempre, nos comenten, nos dejen comentarios, compartan este podcast, nos pongan alguna estrellita, lo que sea que nos pueda venir bien. Siempre es de agradecer en este proyecto recién estrenado. Sí, se me ha olvidado, nos habían enviado bastantes propuestas para el 11 de grandotes, ¿no? De Javier Aznar. Suelta algún. El domingo, quizá. Yo te digo sí o no. Yo te digo, suéltame alguno. Y te digo sí, no, sí. Hombre, mira, ahora ya que ha ganado el Racing, Zigic lo han dicho bastante. Y luego ha habido alguno, por ejemplo, me han dicho Tocornal, que creo que jugó en el Burgos, Compostela, no sé. Te conté que Zigic le compró el coche a mi padre. No. Mi padre que en su vida ha hecho cosas de las que su hijo pueda estar orgulloso. Sin duda alguna, top 3 de momentos que de molar de mi padre fue cuando de pequeño Zigic le compró el coche, ¿no? Y me dijo, ¿me va a comprar? Era un descapotable, ¿no? Porque si no la cabeza no le... No, pero era un coche como grande. Y le digo, tu coche, le dijeron a mi padre, el concesionario, a lo mejor se lo va a querer Zigic. Y yo, ¡wow! Zigic va a pisar el mismo pedal que ha pisado mi padre, ¿no? Sí, así era impresionable yo. Sigo siendo así. Sí. Hombre, cuando me has dicho, cuando se empezó a hablar del coche, antes de que terminaras la frase, pensaba que se había comprado a Gregorio Manzano, ¿no? El coche que iba... No. el coche que perdía aceite ese. Pero pero mira, para el próximo episodio hacemos lo del 11 grandotes y la historia, Javier, que la gente quiere saber de la revista Libero.
no quiero, Enrique, no quiero que me digan a Jan Koller, no quiero que me digan a... No, yo creo grandotes, pero, por ejemplo, Ballesteros, que molaba, me han dicho era grandote. Uno muy bueno, me han dicho, que además me han dicho dos, padre e hijo, que el hijo juega actualmente y el padre es un mítico para mí, pero te lo diré en el próximo episodio. Igual pero que... Este cliffhanger que nos das aquí, Enrique, tremendo, ¿eh? ¿Cómo manejas la intriga? ¿Cómo manejas? En el siguiente episodio resolveremos... Ni Dragon Ball hacía esto. Es que es mítico. Pero es que luego me olvido y no lo hacemos. Como la historia de la revista Libero de Argentina, un tío abuelo de Xabi Alonso. Increíble. Lo vas anunciando esto cada... Pareces lo del Chiringuito, ¿no? Cuando hace esto de... A la vuelta de publicidad contamos... Creando aquí un hype increíble. Sí, eso es como un verano que había como un programa de la 1, creo que salía, presentaba Bermúdez, se llamaba. Hombre, Bermúdez, clásico Bermúdez, sí. Que creo que era un programa de que se lanzaban por, no sé si era de vídeos, pero luego se lanzaban como por unos toboganes, no sé qué. Y siempre sé exactamente el que estás diciendo, sí. Siempre se despedía Bermúdez que decía... la semana que viene nos desnudamos, ¿no? Y mi primo y yo estábamos viendo eso y decíamos, hostia, pues la semana que viene se van a desnudar, ¿no? Y evidentemente era broma, ¿no? Y volvíamos a ver el programa y decíamos, pero si esto ya lo dijeron, ¿no? Un poco, pues esto de Xabi Alonso y de Argentina va a ser mira, la semana que viene. Programas de Bermúdez estoy viendo. Vídeos de Primera, El Concursazo, En Misión Imposible, El Club de la Comedia, El Club de Flo, El humor de tu vida. Esto es como, pues eso, como una carrera perfecta. Como Xabi Alonso, ¿no? Que dices, Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Múnich, ¿no? O sea, como inmejorable en el mundo, ¿no? Pues esto es igual. O sea, vídeos de Primera, El Concursazo, Misión Imposible, Club de la Comedia, Club de Flo y El humor de tu vida. Pero bueno. igual falta alguna ahí, ¿eh? No, habrá alguno, pero... él no salía en la película de Segundo Premio, ¿no? Hacen referencia a una actuación que hacen los planetas que les obligan a hacer playback. Exacto, y se cambian los instrumentos y Jota no canta, ¿no? Que también lo hizo Muse en un programa de Italia, eso. Sí, que muchos. De repente el cantante se puso como a tocar la batería y demás. Sí. Alguno más, Oasis, ¿no? Me parece. Sí. Pero y creo que era Bermúdez, ¿no? El presentador de ese programa. No lo sé, Javier. Ojalá hubiera un B de fútbol, ¿no? Esa web que yo paso muchas horas, base de datos de fútbol, pero de presentadores. Bueno, realmente IMDb es un poco eso, ¿no? Ahora que lo pienso. Podría ser eso. Me acuerdo yo de lo que me acuerdo que me acaba de venir a la cabeza, no sé por qué, una de las primeras apariciones en directo en televisión de KCO, cuando era un chavalín. Y sale con unas gafas enormes, como medio de broma, y me parece maravilloso esa en televisión. Una que canta algo de, ¿no? La de algo de whisky, no me acuerdo muy bien la canción. Valentine's, ¿no? La de Valentine's, sí. Creo que sí, era una de esas, me encanta. Madre mía. Yo en esto de vez de fútbol, que yo entro a consultar, el otro día un compañero, porque yo me paso ahí mucho tiempo, ¿no? En el trabajo para mirar qué reportajes puedo hacer, y un compañero dijo, porque acabamos siempre en jugadores muy raros, ¿no? Y entonces un compañero dijo, estaría bien, ¿no? Que ahora has entrado, por ejemplo, en la plantilla del Talavera 84-85, ¿no? Y entras a ver la ficha de Escarvajal, ¿no? Manuel Escarvajal, natural de Granja de Rocamora, que jugó en el Elche, Orihuela, Iter Zafra, Torrejón, Albacete, Talavera, que le llegara una notificación, ¿no? A esa persona le llegara una notificación diciendo ahora mismo una persona está consultando tus datos. Sí. O un jugador que jugó está en Paraguay ya, o está por ahí, ¿no? Eso un poco pasa, eso lo hacen en LinkedIn, ¿no? No sé quién ha visto tu perfil, ¿no? Pues esto, algo así, sí. La gente se ha metido a ver tus goles en la temporada 92-93, ¿no? Claro, no para ficharte ya, porque tienes Manuel Escarvajal, tienes 68 años, ¿no? Ya quizá no, pero hay alguien que es consciente de que existes, ¿no? O el entrenador, Martín Doblado, qué bonito nombre, Martín Doblado.
Y nada, pues así recomiendo mucho esta página y siempre lo digo, me parece increíble que sea gratis, ¿no? Que sea gratis en pleno siglo XXI. Las mejores cosas de la vida son gratis, Enrique, como ver a KCO cantando Valentine's en directo en Zaravisión en el año 98, como escucharnos a ti y a mí soltando también otro tipo de barras, Enrique. Eso le pongo un 10 a nuestros oyentes y a que nos escuchen gratis. Un abrazo enorme. Un abrazo.